mucho lo que se tiene que conversar en relación al 24 de abril, una fecha histórica pero sin aparente relevancia para nuestros jóvenes. Y hay que resaltar dos hechos. El 24 de abril, pero del año 1965, la famosa Guerra del 65, ocurrió una rebelión contra el gobierno del aquel entonces presidente, doctor Donald Rey Cabral, y pues se hizo una revolución de carácter popular entre sectores con la finalidad pues de devolver, de defender nuestra Constitución, señores, que siempre ha sido violada, siempre ha habido esa intención de infringir la ley. En esta ocasión, para devolver la legitimidad del presidente Juan Bosch, que fue derrocado en un golpe de Estado en el 1963. También hay que hablar del 24 de abril de 1984, pero esta vez son 3 días, 23, 24 y 25 de abril, durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco del Partido Revolucionario Dominicano. La gente salió a las calles en las llamadas pobladas de los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la corrupción política. Hicieron este tipo de protestas. Es decir, que el hecho de que hoy, 24 de abril, haya una huelga de alcance regional no es coincidencia, tiene peso histórico. Y hay algo muy interesante en la parte del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Si nos vamos a la historia, vemos que una parte fundamental para que estas protestas tuvieran lugar fue la parte de lo que tuvo que ver con una estructura fiscal moderna, señores. Vámonos a los libros, vámonos a la realidad. A nosotros, los dominicanos, siempre nos ha preocupado la carga económica, los impuestos, todo lo que tiene que ver con tasa impositiva en sentido general. Pero vamos al análisis, a la objetividad. República Dominicana es un país económicamente estable, salvo algunos hechos, por ejemplo en el 2003, el caso Baninter, ahora reciente 2020, 2021 con esta vida post pandemia. Siempre han habido este tipo de escenarios, pero el comportamiento económico general de República Dominicana es estable, gracias a Dios. Entonces, ¿qué queremos resaltar con este hecho? Las huelgas, que repito, no es coincidencia que hoy haya huelga, no es algo que funciona hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otra mentalidad. Al joven dominicano promedio no le interesa el pasado. ¿Por qué no le interesa el pasado? Porque no lo necesita para tener estabilidad en su vida, piensa él. Salvo que venga algún tipo de crisis que tenga que ver cómo se resolvió en un momento X de la historia. Pero la generalidad no es esa. ¿Por qué? Porque la mayoría son nativos digitales, la mayoría son de un extracto social medio. Entonces, por eso es que este tipo de eventos no representan un estado sólido para ellos preocuparse. Pero también hoy es el día de los municipios. Los municipios, que pues es este contexto donde, si nos vamos a la historia, hay que hablar de Puerto Plata para que hoy conozcamos lo que son las alcaldías y las representaciones locales en general. Miren, las alcaldías aquí en República Dominicana, a pesar de haber una ley que las rige, se pudiese interpretar como que cada alcaldía hace lo que quiere, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en los gobiernos locales. Es algo que a nosotros nos afecta. Por eso, independientemente del partido que esté gobernando en una alcaldía, en general, debemos nosotros como ciudadanos preocuparnos, porque todo lo que se vaya a hacer allá sea en favor del pueblo, las áreas verdes, las calles, los contenes, todas esas cosas por las que estamos protestando el día de hoy. Todo debe tener un fondo, todo debe tener un análisis, pero bien importante irnos a la historia. 24 de abril, una fecha revolucionaria aquí en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias a Marislady por este análisis puntual en el día de hoy, donde el 24 de abril precisamente ella ha tocado pues fechas históricas, y cuando toca Salvador Jorge Blanco con aquella Semana Santa, después de pasar la Semana Santa que vino ese estallido social,
todo apuntó a focos que en el país provocaron que se lanzaran las Fuerzas Armadas a las calles, produciendo pues muertos, los cuales hoy pues se traducen en un lado muy negativo para la República Dominicana. Se salió de contexto el criterio y el espíritu de Salvador Jorge Blanco, se divorció o lo hicieron divorciar de la realidad. Fue algo que la oposición usó y hubo pues muchas situaciones de confusión, de mentiras que le colocaron a la actitud de Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, lo que ocurrió con Baninter y lo que ocurrió con la Corporación Dominicana de Electricidad fue lo que él quiso evitar allá en su gobierno en el 1984, cuando él fue presidente. ¿Qué quería él? Que viniera el Fondo Monetario Internacional a organizar el país para pagar impuestos, para que la Organización Mundial viniera con el FMI y los expertos internacionales ordenaran la energía eléctrica, que eran apagones y apagones, y que Balaguer no le importaba. Él quería coger préstamos, pero había que organizar en impuestos para poder pagarle esos préstamos internacionales. El país debía de pagar impuestos. Entonces quiso ordenarlo. Bueno, había una época donde la izquierda tenía mucha fuerza y Balaguer tenía 600.000 dominicanos y dominicanas, de la gran mayoría clase media y rica, apoyándole. Entonces esto chocó con estos intereses, dando lugar a este estallido social, por lo que no se pudo. Ya ven ustedes cómo entonces estalló también la crisis bancaria, porque de igual manera él comenzó a organizar los bancos en la República Dominicana. Bueno, esto es una parte de la historia y quiero contársela a los jóvenes para que sepan por qué ese estallido social. En el 1963, cuando el profesor Juan Bosch asume el poder, él trae consigo la Constitución que hasta la del 2010, esta que nosotros hoy tenemos, era la Constitución más completa que tenía República Dominicana, donde los derechos humanos, los derechos de las personas estaban garantizados, estaban constitucionalizados. Esto no le gustó a la oligarquía de ese momento, a la oposición de ese momento, porque este hombre iba a colocar al país en la situación de Europa y Estados Unidos, donde iba a incluir a los ciudadanos. Esto totalmente le preocupó y el resultado fue quitarlo, sacarlo del poder, dando entonces otra situación que fue en la Revolución de Abril de 1965, buscando la vuelta al poder, donde Camaño vino a redimirse después de ser un general criticado, general comandante de la zona sur, donde combatía a la población, donde castigaba a la población. Este joven pues se hizo el crossover y cambió hacia la parte soberana, hacia la parte del pueblo, y luchó en favor del pueblo, se convirtió en héroe nacional, murió por sacar al doctor Joaquín Balaguer del poder, fue traicionado también en esa oportunidad que quiso volver a tumbar al doctor Joaquín Balaguer. Y realmente nosotros es bueno que esto lo recordemos, como dice Maris Lady, lo refresquemos, porque la juventud de hoy ciertamente le importa poco el pasado, ya que vive en otro escenario, vive en las universidades, vive en otra vida que no le tocó, y agradece la historia, agradece esos héroes, esas heroínas, agradece esos procesos, pero no quiere que volvamos a repetir. En un momento que hay dos universidades aquí en San Francisco, que en Cotuí hay una, que en Nagua hay otra, que en toda la provincia prácticamente tenemos y en todas las regiones universidades para crecer, para educarse. Y pienso que sí, ciertamente tenemos que revisarnos en esos aspectos,
hay que los políticos tener una agenda de trabajo, saber planificar, porque los gobiernos locales son los que más están cercanos a la población y deben de tener una buena distribución, una buena ejecución presupuestaria, una buena planificación, una agenda con todos los sectores de la sociedad para poder encauzarnos en lograr los objetivos sostenibles que nos indique el planeta y que nos indica la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también nos indica la estrategia local o la estrategia municipal de desarrollo contemplado en esa planificación que como master plan deben de tener cada municipio, cada provincia, cada región. Es mucho lo que le falta a los políticos: aprender, trabajar, ahorrar, ser serios, ser morales, ¿verdad? Para devolverle a esos ciudadanos de hoy que reclaman que ya no es con un pan, que ya no es con 100 pesos, sino con otras iniciativas y con otras políticas públicas y con otras garantías constitucionales, que esa juventud, que ese millennial que está ahí, que son jóvenes ya que a los 18, a los 19 y los 20 años tienen una cuasi maestría, entonces su lenguaje, su preparación es diferente a aquellos que están mirando hacia atrás. La conversación, el diálogo, la comunicación, parte fundamental también para poder lograr los objetivos en un municipio, en una ciudad como la República Dominicana, que ya tiene una constitución que ha tenido un mandato de ser un Estado social democrático y de derecho. Agradecemos este análisis de Marislady Veloz, a quien pues se une y a quien le agradecemos su unión acá en el staff del Pulmón. Y estamos llegando en este lunes a nombre de Palmares Mall Plaza